Ok, entonces justamente aquí en los dos en los dos tercetos me parece que ahí se revela un poco el funcionamiento de la belleza y justamente lo que demuestra que los poetas han estado equivocados todo el tiempo. Dice que ellos han consumido sus días en austeros estudios pensando que la belleza parece copiar su forma de los más antiguos monumentos, pero justamente esto lo que está mostrando es que se han concentrado en ciertas cosas que se suelen llamar bellas, como los monumentos o ciertas pinturas que respetan justamente como aquí dice las líneas y no desplazan el color fuera de ellas, son ideales de belleza que en verdad no tienen que ver directamente con aquello que les está dando el influjo de belleza y hace que sean bellas. Más bien aquí parece que la manera en la que funciona es, la belleza es como unos espejos que infunden esa belleza al resto de cosas. Y el error de los poetas estaría más bien en considerar que las cosas que ellos han visto como bellas son justamente bellas en sí mismas. Por ejemplo, la amada idealizada. Y más bien la belleza dice, quizás yo simplemente soy una serie de espejos, mis ojos son espejos, que lo que hacen es reflejar belleza, pero podríamos ver belleza en todo lo demás, porque mis ojos no tendrían por qué reflejar solamente lo que ustedes están viendo, son mis ojos que ven toda la realidad. Y entonces, en ese momento es que se rompe con esa idea de que los poetas han descubierto el ideal de la belleza, y más bien la belleza les dice, vean en toda la realidad, porque finalmente toda la realidad es lo que está reflejado en mí. Y entonces el ideal de la belleza se rompe y la belleza puede ser encontrada en cualquier otro lugar del mundo. Y eso es lo que va a hacer Baudelaire. Baudelaire va a decir, la belleza se encuentra en cualquier lugar. Y en el lugar donde está él, hacia mediados del siglo XIX, es la ciudad gigante, o digamos en plena revolución industrial, que es en plena revolución urbanística más bien, que es la ciudad de París. Y entonces va a haber mucho, los espacios que no se soldrían clasificar como bellos, por ejemplo, los bares, las tabernas, pero también los burdeles, también los lugares donde se cometen crímenes, que son lugares que un poeta no habría considerado como bellos, pero ahí es donde él se va, justamente en reacción a toda esta idea de poetas anteriores a él, que lo que han hecho es simplemente seguir este patrón tradicional de belleza que han creído que era lo bello, pero justamente poemas como este nos muestran que la belleza no se ciña a eso, sino que refleja todas las cosas. Entonces él va a ser un poeta moderno, en el sentido de poesía moderna, justamente porque va a decir, ok, vamos a romper con los ideales estéticos tradicionales y vamos a ver espacios que no habíamos visto antes. Entonces las flores del mal van a representar por ejemplo, poemas dedicados a prostitutas, poemas dedicados a asesinatos, poemas dedicados a necrofilia, son poemas que incluso han sido censurados en su momento, ¿no? Pasemos entonces al segundo nivel, la gramática del poema. En ese nivel vamos a analizar también la sintaxis y el léxico, y en el caso de la sintaxis vamos a ver que también ya hay una ruptura con respecto a lo que proponía el poema de Petrarca. ¿Por qué? Porque en ese caso veíamos que cada uno de los cuartetos y cada uno de los tercetos se correspondía con una oración, cada uno. En este caso va a haber 7 oraciones para las 4 estrofas que hay. Entonces va a haber, por ejemplo, en la primera estrofa solamente 2 oraciones, la uno y la 2. En el segundo cuarteto va a haber más bien 5 oraciones distintas, 1, 2, 3, 4, 5, y las últimas 2 van a estar en cada una en los últimos tercetos, ¿no? Entonces también hay una ruptura con ese nivel de la armonía. Ahora, cada una de estas 7 primeras oraciones lo que están haciendo es unirse por medio de conjunciones, o sea, comas o is, para acumular lo que se suele creer que es la belleza, ¿no? O los atributos de la belleza. En el caso de 8 y 9, más bien se va a revelar por qué los poetas, aquí se dice que los poetas creen algo sobre la belleza, y más bien aquí en la última se va a decir por qué es que creen eso, ¿no? Porque ahí sí va la belleza a soltar, digamos, un poco de la explicación de cómo funciona, ¿no? Entonces dice esto porque esto, entonces está conectado por un conector causal y hay una conexión estrecha entre esos dos terceros. El nivel léxico permite conectarnos nuevamente con la poesía erótica porque estamos nuevamente hablando que la belleza entra por los ojos, ¿sí? O más bien viene de los ojos de la belleza y se refleja en nosotros o en el mundo.
Y también estamos hablando del pecho en el que cada uno se ha magullado a su vez, es decir, nuevamente estamos hablando del pecho como el corazón que es herido por la belleza de la amada y en esa flecha que lo atraviesa, ¿no? Y los enamorarse. Entonces estamos todavía en la conexión con este tópico de las figuras del amor tradicional. Para reconocernos justamente de cómo está funcionando el poema en la crítica que va a hacer a ese tópico erótico tradicional, ¿no? O sea, tengo que mencionar las figuras del amor erótico tradicional para poder luego subvertirlas o romperlas, tengo que mencionarlas. Y también aparece aquí con mayor énfasis que en el caso de Petrarca una reflexión sobre el léxico artístico de la poesía, la pintura, la escultura, que son maneras de hablar que tienen los poetas que pertenecen al grupo de Baudelaire, que son los poetas simbolistas. Ellos intentan siempre hacer una conjunción entre todas las formas artísticas. Entonces ellos piensan que la poesía es una más de las artes plásticas, ¿no? De las artes como la escultura, la poesía. Digo, como la escultura, la pintura. Y aquí vemos pues que se habla entonces, por ejemplo, de a ver, el movimiento que desplaza las líneas, ya habíamos dicho, se habla de los altivos monumentos, pero también se va a hablar de otro tipo de poesía, que es la poesía de la tragedia griega, ¿no? Que cuando hablamos de la esfinge incomprendida, que es una figura que se utiliza aquí para hablar de cómo funciona la belleza, que no es, digamos, fácil de comprender, hace referencia a esta esfinge que remonta al episodio de Edipo, en el que él derrota a la esfinge del desierto, que le pone una pregunta capciosa, pero él logra resolverla. Entonces también hay diferentes menciones que hacen link a otro tipo de artes, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la reflexión de la poesía en este tiempo. Luego, en el nivel de la disposición poética tenemos, sí, nuevamente 14 versos, pero esta vez cada uno cuenta con una sílaba más, son versos dodecasílabos. Igual el soneto, para ser soneto no tiene que ser siempre en decasílabo, ese es el más tradicional, pero en Francia normalmente se utilizan dodecasílabos. La rima es consonante, pero sigue un patrón ya un poco más, un poquito más libre, ¿no? O sea, digamos, si bien hay rima consonante entre estos cuatro, ¿no? Porque tenemos, digo, entre este y este, o sea, A, B, B, A. En el segundo cuarteto ya no es A, B, B, A, sino que tenemos otros sonidos que se repiten en ese patrón, pero ya no son los mismos de arriba. Entonces tendríamos que poner C, D, D, C. Y abajo también tenemos otros que funcionan en este terceto distintos a los de acá, salvo por este que se repite. Entonces tendríamos E, F, E, nuevamente F y luego dos juntos que serían G, G. Entonces tenemos varias rimas consonantes, pero ya no son solamente A, B, B, A, B, B, A, y el patrón que habíamos visto en Petrarca, que también se repetía en los dos tercetos, sino que es un poquito más amplio el rango de palabras y de sonidos que se utilizan. Sin embargo, sigue llamándose soneto, ¿no? Entonces, eso por el lado de la disposición poética. En el caso de las figuras retóricas, ya habíamos hablado de la centralidad de la personificación, probablemente sea el que le da la estructura a todo el poema. La propuesta de este poema tiene que ver con esta inversión de los roles, en el cual la belleza ahora va a ser quien le habla a los poetas y no al revés. Hay muchas comparaciones que estoy poniendo acá que es una figura poética de decir esto es como esta otra cosa, y ahí por ejemplo dice en el primer verso: soy hermosa, mortales, cual o como un sueño de piedra, o en mi pecho está hecho para inspirar un poeta de amor eterno y mudo, así como la materia. Entonces hay muchas comparaciones. Eso también es un rasgo clásico del simbolismo francés, es decir, los simbolistas creen que hay muchas correspondencias entre todas las cosas, es como que una cosa simboliza a otra, y entonces para explicar una cosa puedo hacer referencia a otra. Entonces hay una conexión universal entre todo. Eso también tiene que ver entonces con la idea esta de que la belleza infunde o influye a través de sus ojos belleza en todo. Es posible encontrar belleza en todo, solamente hay que encontrar esas correspondencias. Entonces por eso hay varias comparaciones, ¿no? Tengo mi azar cual esfinge incomprendida, mis ampulosas actitudes que parezco copiar de los antiguos monumentos, comparo a mis actitudes como belleza de los monumentos, ¿no? Ese tipo de conexiones están explicitadas en el poema. Luego hay un oxímoron en Sueño de Piedra, también es una imagen muy fuerte que hace pensar en la cualidad dual de la belleza, ¿no? Es tan lívida como un sueño, pero también a veces es tan material como la piedra, ¿no? Es como elevada y baja al mismo tiempo. Es esa idea de que también va a haber belleza en lo divino como en lo mundano. Eso también está ahí en el Sueño de Piedra.
Metáfora. En metáforas hay bastantes, pero en particular quisiera hablar de esta última, de los ojos que se llaman espejos, ¿no? Los ojos de la belleza como espejos. Eso es clave para poder entender, digo, es clave para poder entender justamente esta idea de que la belleza es algo que influye o influencia en toda la realidad, ¿no? Entonces esa metáfora es clave también en el poema. Y la anáfora ya no está tan presente, pero sí se puede ver en el texto en francés con una repetición de estas palabras que suenan igual ye o you en 1, 5, 6 y 7, en los versos 1, 5, 6 y 7, o del ed, es, del 2, 3, 4 y 8. O sea, también hay cierta anáfora recurrente. Entonces, todavía se mantiene cierta armonía en el texto, ¿sí? Pero ya hemos visto que hay ciertas transgresiones, sobre todo en la propuesta de quién está hablando aquí y qué es lo que dice sobre ella misma. Última lectura. En la última lectura entonces entramos a la intertextualidad y las relaciones extraliterarias, o sea, con otros tipos de discursos, ¿ya? Ya hemos hablado, o ya les he hablado un poco acerca de cuál es el posicionamiento de Baudelaire frente a la poesía tradicional que se inicia, digamos, con poetas como Petrarca, ¿no? Aquí hay una idea de que esta belleza que se había ceñido a ciertos ideales tradicionales y que se aplica no solamente a la poesía erótica, sino también a la pintura, a la escultura, todos estos ideales clásicos, ahora sí van a ser, digamos, subvertidos desde el mismo poema. Y eso es interesante porque si bien decide Baudelaire escribir poesía en versos y además hacer un soneto, que es el soneto propio de esos ideales clásicos, si bien hace eso, dentro del poema hay una transgresión que es clara, ¿no? Esa subversión de roles. Entonces aquí hay un gesto interesante, es como decir, yo quiero ser poeta, pero quiero que la poesía sea otra cosa. Quiero que mire hacia otros lados donde nunca miraba. Entonces, la poesía moderna tiene este inicio con las flores del mal de Baudelaire en ese tipo de movimiento de transgresión. Y entonces esta divinización de la dona, si bien no la va a descartar porque, claro, va a decir existe belleza en ese tipo de idealizaciones, va a decir sí, pero también hay otro tipo de bellezas. Entonces amplía el rango estético de la creación poética, ¿no? Entonces ahí está el vínculo con la tradición, pero la transgresión de la tradición también. Bueno, entonces ahora para terminar con este quinto nivel de lectura, hablemos del vínculo que hay con el discurso artístico de la época, ¿ya? Al igual que en el Renacimiento hubo como una alianza, digamos, entre las artes, las ciencias y los discursos políticos para acabar con la Edad Media, en el caso de la mitad del siglo XIX, no es que haya un proyecto unificado, pero al parecer hay una sensibilidad compartida en las artes. Y justamente las artes encuentran este momento como un momento para independizarse de otra serie de estructuras que los atrapaban o los determinaban. Entonces, esta idea de romper con lo tradicional, con las estéticas tradicionales, es justamente una idea de decir que el arte no tiene que depender de algo, sino que tiene que hacerse sus propias reglas, ¿no? Y esto forma parte de un proyecto que va a ser llamado el arte por el arte mismo, ¿no? Entonces el artista va a poner aquí sus nuevas reglas y las nuevas reglas van a tener que ver con la experiencia propia del artista de esa época y eso es lo que va a caracterizar a la poesía después, porque ya no va a ser una poesía que va a abrevar solamente de las figuras tradicionales como el Cupido antiguo o de la manera idealizada en que se veía a la dona antes, a la amada, sino que ahora va a buscar sus inspiraciones en otros lugares. Y particularmente en el caso de Baudelaire, lo busca en el París de su época, ¿no? Un París que está justamente golpeado por el crecimiento capitalista que genera mucha pobreza, genera mucha delincuencia, genera lugares que nunca habían sido vistos antes y entonces lo que va a generar en el poeta es este sentimiento que él llama hastío. ¿Ya? Y es muy interesante porque es como que él dice que hay demasiados estímulos en la ciudad, todo es grande, todo va a mucha más velocidad, pero también hay espacios donde hay mucho hacinamiento, mucha pobreza, mucho dolor, entonces él se siente hastiado de eso. Le canta eso, pero no está satisfecho con nada. Es un sentimiento constante en la poesía de Baudelaire. Y es interesante porque es como que agota todas las posibilidades de lo que puede hacerse poesía y estimula a que el poeta haga eso, ¿no? Que recorra todo. Quizás en ese hastío es posible encontrar nuevas formas de hacer poesía. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, con eso estaríamos acabando este segundo video, este segundo análisis. Y sí, quisiera agregar aquí como para cerrar que creo que es casi evidente que si bien hay cierta armonía que se mantiene en la figura del soneto,
hay una ruptura clara en la propuesta estética de Baudelaire, ¿no? Entonces, aquí hay transgresión y creo que podríamos decir que el tratamiento del tópico erótico se invierte y permite generar un sentimiento más cercano al goce que al placer, ¿no? Hay mucho más cercanía con la transgresión que con una armonía como en el caso de Petrarca. Y ahora creo que sí podríamos pasar al último video.